Muy buena noche, licenciado y compañeros. Tenemos el agrado de exponer la NIA 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, la cual se enfoca en evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y también de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Dentro de los objetivos de aprendizaje que tendremos en cuenta son 4. Revisar que los estados financieros estén libres de incorrecciones, la acumulación de incorrecciones no corregidas, evaluar incorrecciones y detectar incorrecciones, lo cual es importante entender cada uno de estos temas para lograr la comprensión y aplicación de esta NIA. Según el párrafo 1, dentro del alcance de esta NIA, tenemos la responsabilidad que tiene el auditor al momento de evaluar los efectos de las incorrecciones que haya detectado en el transcurso de la realización de la auditoría, en especial las incorrecciones materiales que llamen la atención del auditor. De igual forma, el auditor tomará en cuenta todas aquellas incorrecciones que no hayan sido corregidas en los estados financieros, ya que pueden afectar la fiabilidad de la información, teniendo presente la aplicación de la NIA 700, que nos brinda los requerimientos para que el auditor pueda formarse una opinión sobre los estados financieros, tomando en cuenta los efectos de las incorrecciones detectadas durante la auditoría. Y la NIA 320, que nos brinda los requerimientos para la aplicación de la importancia relativa durante la planificación y ejecución de la auditoría. Objetivos del auditor. Evaluar primeramente el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y, en su caso, el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Definiciones. Incorrección. Esta es la diferencia entre la información de una partida incluida en los estados financieros y la información requerida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Incorrección no corregida. Son las incorrecciones que el auditor ha acumulado durante toda la auditoría y que aún no han sido corregidas. Los requerimientos. Acorde al párrafo 5 tenemos la acumulación de incorrecciones identificadas, que estas son cuando el auditor acumula todas las incorrecciones que ha identificado durante toda la realización de la auditoría, excepto las que sean insignificantes. Un ejemplo pueden ser las incorrecciones de juicio y las incorrecciones de hecho. Tenemos también en el párrafo 6 y 7 la consideración de las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza. Podemos mencionar acá que la naturaleza de estas incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que se produjeron nos indican que pueden existir otras incorrecciones que, sumadas a las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, podrían llegar a ser materiales. Tenemos también la suma de las incorrecciones acumuladas durante toda la realización de la auditoría, que se aproxima a una cifra bastante importante, relativamente determinado, acorde a la NIA 320. Tenemos también que si a petición del auditor la dirección ha examinado un tipo de transacción, saldo contable o información a revelar en los estados financieros, y que ha sido corregida las incorrecciones que fueron ya detectadas, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría adicionales para determinar si las incorrecciones son persistentes. Luego tenemos toda la comunicación y corrección de las incorrecciones. Aquí, el auditor debe comunicar oportunamente y al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones acumuladas durante toda la realización de la auditoría. El auditor también debe solicitar a la dirección que corrija dichas incorrecciones. Asimismo, si la dirección se rehúsa a corregir alguna o todas las incorrecciones que se le fueron comunicadas por parte del auditor, este debe obtener conocimiento de las razones de la dirección para no hacer las correcciones y tendrá en cuenta dicha información al evaluar si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Luego tenemos, por último, la evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas, acorde al párrafo 10 y 11.
Antes de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, el auditor debe volver a valorar la importancia relativa determinada de conformidad con la NIA 320 para confirmar si se sigue siendo adecuada en el contexto de los resultados financieros definitivos de la entidad. Continuando con la exposición de la NIA 450, vamos a hablar sobre los párrafos 2 y 3, en la cual nos indica lo que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las incorrecciones que no fueron corregidas y el efecto que individualmente o de forma agregada puedan tener sobre la opinión a expresar en el informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. También en la comunicación del auditor debe identificar las incorrecciones materiales no corregidas de forma individualizada. El auditor también solicitará que se corrijan las incorrecciones que no fueron corregidas. También comunicará a los responsables del gobierno de la entidad el efecto de las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores sobre los tipos de transacciones, los saldos contables o información a revelar que sean relevantes y sobre los estados financieros en su conjunto. El párrafo 14 nos habla sobre las manifestaciones escritas, dentro del cual el auditor solicita a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas relativas a que si consideran que los efectos de las incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada, para lo cual los estados financieros en su conjunto se debe de incluir un resumen de dichas partidas y también se incluye en la manifestación escrita o se adjunta a ella. En el párrafo 15 nos habla de la documentación, en el cual el auditor incluirá en la documentación de auditoría los siguientes elementos: el importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes, todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si han sido corregidas, la conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada, y la base para dicha conclusión. Requerimientos. Dentro de los requerimientos se tiene lo que es la acumulación de incorrecciones identificadas. En los apartados A2 al A6 se considera que el auditor acumulará las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto las que sean claramente significantes. Claramente significantes quiere decir que no tienen materialidad. Dentro de la consideración de las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza, el auditor deberá determinar si es necesario realizar la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría cuando la naturaleza de las incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que se produjeron podrían ser materiales o la suma de las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría se aproxima a la cifra de dicha importancia relativa. La importancia relativa es aquella que se considera al inicio de la auditoría. También, si a petición del auditor, la dirección ha examinado y ha corregido las incorrecciones que fueron detectadas, el auditor debe determinar si las incorrecciones persisten. Como tercer requerimiento de esta NIA 450, tenemos la comunicación y corrección de las incorrecciones, el cual se encuentra en los párrafos 8 y 9 de la norma. En el contexto de las incorrecciones identificadas, el auditor debe comunicar oportunamente y al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría,
a menos que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, ya que pudiese darse ese caso en concreto. Las comunicaciones oportunas son muy importantes, y esto es debido a que de esta manera la dirección puede evaluar esas incorrecciones e informar al auditor si están en desacuerdo con las mismas, y al mismo tiempo poder adoptar las medidas necesarias. Y con el nivel adecuado de la dirección, generalmente es aquel que tiene la responsabilidad y autoridad para evaluar las incorrecciones y adoptar las medidas necesarias. A su vez, el auditor también solicitará a la dirección que corrija dichas incorrecciones. En caso que la dirección se rehúsa a corregir algunas o todas las incorrecciones comunicadas por el auditor, este obtendrá conocimiento de las razones del por qué la dirección no accede a realizar las correcciones, y tendrá muy en cuenta dicha información al evaluar si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material y poder así emitir su respectiva opinión. El siguiente requerimiento es la evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Dado el caso que existen incorrecciones no corregidas, el auditor, antes de realizar la evaluación del efecto de esas incorrecciones no corregidas, deberá valorar nuevamente la importancia relativa determinada de conformidad con la NIA 320, la cual trata sobre la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Posteriormente a este procedimiento, el auditor determinará si las incorrecciones no corregidas son materiales. Para ello, debe tener en cuenta dos puntos importantes. Primero, la magnitud y la naturaleza de las incorrecciones, tanto sobre tipo de transacciones, saldos contables o información a revelar, como en relación con los estados financieros en su conjunto. Y segundo, el efecto que tienen las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores, es decir, aquellas que han sido acumuladas y el efecto que pudiesen tener en el periodo corriente y periodos futuros. Y por último, en este requerimiento, es que el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las incorrecciones no corregidas y el efecto que pueden tener sobre la opinión a expresar en el informe de auditoría. En esta comunicación se deben identificar las incorrecciones de manera individualizada y además el auditor solicitará que se corrijan las incorrecciones no corregidas aún en este punto. Continuamos con las manifestaciones escritas. En este caso, el auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad, manifestaciones escritas sobre si consideran que los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales para los estados financieros en su conjunto. Es importante resaltar que estas manifestaciones escritas, que en diversos casos pudiesen contener la negativa por parte de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad de corregir las incorrecciones, no eximen al auditor de la necesidad de llegar a la conclusión sobre el efecto de las incorrecciones no corregidas. Esto de conformidad con el párrafo 14 de esta norma. Continuando con los requerimientos de la NIA 450, tenemos ahora la documentación de auditoría. El auditor incluirá en la documentación de auditoría el importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes. Todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si éstas han sido corregidas. La conclusión y la base del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas se consideran materiales ya sea de manera individual o de forma agregada y la base para dicha conclusión. Es importante que el auditor en este caso, cuando documente las incorrecciones no corregidas, debe tomar en cuenta el efecto agregado de esas incorrecciones. La evaluación relativa, si el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar en su caso han sido superados, y una evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre ratios claves o tendencias
y el cumplimiento de los requerimientos normativos y contractuales. Por citar un ejemplo, podríamos mencionar compromisos de deuda. Este requerimiento lo encontramos nosotros en el párrafo 15 de la norma. Luego tenemos acá qué normas se relacionan con la NIA 450. En este caso tenemos la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con la NIA. Tenemos la NIA 230, Documentación de Auditoría, NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Tenemos la NIA 260, Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Tenemos la NIA 320, Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Y tenemos la NIA 700, Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición.